Perdón, se fue el audio un momento. Gracias por avisar. Ya, genial. Entonces, una función monótona, que vamos a llamarla f, es aquella que es creciente o decreciente sobre ese mismo intervalo f. Entonces, un ejemplo típico es la función exponencial, que tiene esa forma, ¿no? La función exponencial tiene esa forma. Esa función, si nos paramos en cualquier punto de esa función, vamos a estar en un punto donde el siguiente punto x también es creciente, ¿no? Igual, la función logaritmo, que tendría esta forma, también es monótona en todo su intervalo. Ambas son crecientes, solamente que una es cóncava y la otra convexa. Entonces, ¿cómo sabemos que una función es monótona? Gráficamente es fácil saberlo, pero matemáticamente tendríamos que hacer una derivada, ¿no? La derivada de la función respecto a x, para todo el intervalo debería ser positivo, o para todo el intervalo debería ser negativo. No puede haber algún valor de esa derivada que sea distinto. Luego, el siguiente concepto que nos están preguntando es sobre la función homogénea. Yo, Y una pregunta. Para que la función sea monótona, ¿es necesario que sea estrictamente creciente o no? ¿O decreciente? en este caso vamos a decir que sí, tiene que ser estrictamente creciente o decreciente. Por eso es que estoy poniendo el positivo y no, perdón, mayor que y menor que, pero no igual que. ¿Okay? Entonces tiene que ser estrictamente creciente o decreciente. Gracias. Okay, una función homogénea se va a definir de la siguiente forma. Sea f una función que tiene como argumentos x1, x2 hasta xn. Si multiplicamos por una constante a todos los argumentos, supongamos que es alfa, resulta que nos va a dar una función equivalente a ese alfa elevado a una constante k por la función original. Sea alfa una constante, entonces diremos que f es homogéneo de grado k. Es decir, el grado de esa función homogénea le da el exponente de esta constante alfa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que supongamos que nuestra función f es una función de producción, supongamos, y los argumentos x1, x2, x hasta xn son los insumos. Entonces eso quiere decir que si nosotros multiplicamos por alguna constante los insumos, la función resultante va a ser la misma función, pero multiplicada por la constante elevada eh, al grado k. En los ejemplos va a quedar más claro por qué elevado a la k. ¿Okay? Claro, si logramos nosotros escribir la función de este modo, vamos a decir que es homogénea.
Entonces, ese K puede ser un K mayor a 1, también puede ser un K menor a 1 y puede ser un K igual a 1. Cuando ese K va a ser igual a 1, es posible que sea una función homotética, que es lo que nos piden en el siguiente concepto. Entonces, creo que va a quedar más claro con los ejemplos. Todavía queda un poco vago ahorita. Entonces, diríamos que una función homotética es aquella que se puede caracterizar por curvas de indiferencia con la misma tasa marginal de sustitución. A lo largo de cualquier rayo que parte del origen. Entonces, en introducción de la micro han visto esto. Una curva de diferencia entre dos productos o bienes se dibuja de la siguiente forma, ¿no? X1 acá, X2 acá. X1 y X2 son dos bienes. La curva de indiferencia es esta. Si queremos graficar la tasa marginal de sustitución, lo que haríamos es lo siguiente, ¿no? En este punto, la tasa marginal de sustitución está representada por esa tangente a la curva. Si nosotros agarramos un rayo que pase del origen, que parte del origen y vaya por ese punto, y dibujamos otras curvas de indiferencia, va a resultar lo siguiente. En todos los puntos donde ese rayo corta la curva de indiferencia, la pendiente de esa tangente va a ser la misma. Agarramos otro rayo que parte del origen y la tasa marginal de sustitución, que es equivalente a la pendiente de la tangente, va a ser la misma en todos los puntos donde corta la curva de indiferencia con ese rayo. Esto quiere decir intuitivamente lo siguiente. Esperen un toque. 1, 2. Cuando estamos escalando nuestra función, nuestra curva de indiferencia, es decir, estamos pasando de U1 a U2 a U3, estamos pasando a niveles de utilidad mayores. Por los supuestos de las preferencias, eso quiere decir que estamos consumiendo más. En ese sentido, nos quiere decir la función homotética que si estamos consumiendo más, por ejemplo, el doble, nuestra preferencia por ese bien, en comparación al otro, sigue siendo constante. Entonces, imaginen lo siguiente. Yo tengo dos bienes, tortas y helados. Y resulta que duplico la cantidad de tortas y la cantidad de helados en mi consumo. Inicialmente yo estaba dispuesto a reemplazar una torta por una unidad de helados. Si yo duplico la cantidad de tortas y helados, va a resultar de que esa relación de que puedo intercambiar una unidad de tortas por una unidad de helados se va a mantener constante, independientemente si duplico o triplico la cantidad de los bienes. Este es un supuesto bastante fuerte, no se cumple usualmente, pero nos va a servir en alguna parte del curso.
Entonces, otra forma de definirlo es de la siguiente forma. Una función homotética es una función que se forma tomando una transformación monótona de una homogénea de grado 1. Entonces, para este curso vamos a decir que las funciones homogéneas de grado 1 van a ser homotéticas. Hay un cierto grado de complejidad en ello, no es fácil comprobar que eso es cierto, y a veces hay excepciones, pero para este curso vamos a decir que toda función homogénea de grado 1 es homotética. Las funciones más conocidas como las sets, dentro de las sets tenemos las lineales, la Leontief y la Cobb-Douglas. Todas ellas son homotéticas. Así que la mayoría de ejercicios que vamos a tener en el semestre son de ese tipo. Así que no se preocupen mucho por ello. Luego, conjuntos convexos. Los conjuntos convexos, llamemos C a un conjunto que pertenece o que está incluido en los reales, es convexo si tomamos dos puntos, A y B, que pertenecen a ese conjunto, y si tomando esos dos puntos hacemos o agarramos una recta o un rayo entre ellos, pues agarramos un segmento que une esos dos puntos, y si ese segmento sigue perteneciendo al conjunto C, diremos que es convexo. Gráficamente, si tenemos un conjunto de esta forma, diremos que es convexo, porque al tomar dos puntos cualquiera, al unirlos, ese segmento siempre va a estar dentro del conjunto. Y por ejemplo, este conjunto no es convexo, porque es posible tomar dos puntos que unidos, el segmento que los une no esté dentro del conjunto. Entonces, en otras palabras, cualquier combinación lineal de dos puntos en ese conjunto también debe estar dentro del conjunto. Luego nos piden hablar sobre convexidad y concavidad de una función. Nos diríamos que una función f que va del intervalo i a los reales es convexa en el intervalo i si para todo par de puntos x1 y x2 que pertenecen a ese intervalo y para cualquier número t que esté entre 0 y 1 se cumple lo siguiente. Agarramos de la función que depende de x1 y de x2 y
Mejor lo graficamos primero. Acá tenemos y acá X. Una función convexa tendría la siguiente forma. Entonces, agarramos dos puntos, x1 y x2, y veamos sus reflejos en el eje Y. El reflejo de este x2 en el eje Y sería función de x2, y el reflejo de x1 en el eje Y sería fx1. ¿Qué pasa si agarramos una combinación lineal de esos dos puntos x1 y x2? Esta es una combinación lineal. Es una combinación lineal de esos dos puntos, que es agarrando cualquier punto de ese segmento. Acá tendríamos t x1 más 1 menos t x2. Ese t está entre 0 y 1, por tanto, la combinación de x1 y x2 va a estar dentro de ese intervalo. Y el reflejo de ese punto en el eje Y sería la función x1 y para ese mismo punto, si lo reflejamos ya también en la función que teníamos inicialmente, que sería esta, ese punto sería función de tx1, 1 menos tx2. Entonces, en simples matemáticas sería lo siguiente. La función de la combinación lineal de los x, que sería lo siguiente, va a ser siempre menor o al menos igual que la combinación de la función en cada uno de sus x. Y como ya se les ocurriera, la convexa es al revés, ¿no? Tendríamos que una convexa sería lo siguiente, donde la función de la combinación lineal de los x va a ser mayor o igual que la combinación lineal de las funciones de x. Y tendría esa forma. Entonces, matemáticamente, ¿cómo sabemos que una función es convexa o cóncava? Lo que tenemos que hacer es derivar, ¿no? Si f es cóncava, diremos que la primera derivada va a ser menor a 0 y su segunda derivada va a ser, ¿alguien recuerda?
¿Está bien lo que estoy poniendo en la pantalla? Es convexa si la segunda derivada es mayor o igual que cero. Ya. Y la primera derivada, Sí, está bien, menor que cero. Y la segunda derivada para que sea cóncava tiene que ser menor o igual que cero. ¿está bien ahí? Sí. Ya, genial. ¿Qué más tenemos que ver ahora? Ok, luego viene integrales. Para integrales ya sabemos que eh, es la derivada. Para eso necesito que repasen integrales, sobre todo integrales, los métodos de integración, la integración por partes. Creo que sobre todo integración por partes, que es lo más importante, y el método de sustitución. Repasemos un poco sobre eso. Los integrales tenemos lo siguiente. Tenemos el método de integración por partes. Tenemos que definir una función f, que es la integral de f, y g, que es la integral de g mayúscula. Entonces, si nos piden la integral de f mayúscula multiplicado por g minúscula, diremos que es la multiplicación de ambas funciones f y g mayúsculas menos la integral de la multiplicación del f minúscula con el g mayúscula. Entonces, un ejemplo sería el siguiente. Si nos piden la integral de x al cuadrado por logaritmo de x, podemos separar esta integral en dos partes. X al cuadrado y logaritmo de x. Entonces vamos a definir a nuestra función logaritmo de x acá. Y vamos a decir que x al cuadrado es la derivada de la función v. Podemos sacar la derivada de u, que sería 1 entre x, y podemos integrar esta derivada de v de forma que la llevemos a la función v, que sería x al cubo entre 3. Teniendo estas dos funciones y estos elementos, que son sus derivadas, podemos simplemente aplicar la función, podemos aplicar esa forma, ¿no? Entonces tendríamos que la integral que teníamos en ese momento, que era x al cuadrado por logaritmo natural de x, es igual a la multiplicación del v y del u, que sería x al cubo entre 3 por logaritmo natural de x, menos la integral del x al cubo entre 3 por 1 entre x, derivada de x. Operando ello, queda lo siguiente.
integramos esa parte y tendríamos esto, y bueno, una constante al final, ¿no? El otro método que deben recordar es el método de sustitución. Y pongamos un ejemplo ahí. Supongamos que nos piden integrar x menos 7 entre x más 2 elevado al cubo. Entonces es un poquito difícil integrar ello, ¿no? Tendríamos que integrar en varios pasos. Así que, para simplificar, podemos decir que u es igual a x más 2. Es decir, el denominador sin exponente lo estamos reemplazando por una sola variable. Si derivamos ese u respecto a x, tendríamos simplemente 1. Entonces, si volvemos a reescribir esta integral, tendríamos u menos 9 entre u al cubo. Y eso ya es más fácil de integrar, ¿no? Podemos separar esa integral en dos partes. U entre u al cubo menos integral de 9 entre u al cubo. Operando ello nos queda lo siguiente. U a la menos 2 derivada de u. Una constante que está dentro de una derivada se puede sacar. Tendríamos lo siguiente. Integrando ello nos queda lo siguiente. U a la menos 1 entre menos 1. U a la menos 2 entre menos 2. Más una constante. Y eso, ahora reemplazando, o bueno, haciendo el paso contrario de regresar, en este caso sería es igual a u más 2. Entonces la integral ahora fue bastante corta. Si lo hubiéramos hecho sin sustitución, hubiera sido sumamente largo. Así que el método de sustitución nos simplifica bastante bien la operación. El siguiente concepto, una función explícita es aquella donde podemos despejar nuestra función, nuestra variable y en función de x. Entonces, por ejemplo, y es igual a 2 más x al cubo. Entonces, y está expresado explícitamente en función de x. Pero resulta que hay casos donde no podemos despejar y siempre nos queda la duda de saber exactamente cuál es la forma funcional de y. Por ejemplo, puede ser que tengamos lo siguiente. En esa función no podemos despejar y, porque y está en dos, está una en raíz cuadrada y una raíz cúbica. A eso se le llama una función implícita. Si bien es cierto, no se puede despejar y, está implícitamente sabemos que hay alguna relación de y con x. Entonces, el teorema de la función implícita nos dice que a pesar que no podemos despejar y, sí podemos saber la derivada de y respecto a x. Entonces, pongamos eso acá.
Entonces podemos utilizar la diferenciación Entonces, cuando teníamos una función así, como les puse hace un rato, era fácil hallar la derivada de y respecto a x, ¿no? Es sencillo. Si tenemos una función que no se puede despejar y, también se puede hacer, pero utilizando la regla de la cadena. Y siempre recordando que y depende de x. Entonces, pongamos un ejemplo. En esta función tenemos a y, que es imposible despejarlo. Por tanto, nos piden calcular la derivada de y respecto a x. Y no se puede hacer del modo convencional, ¿no? No hay forma de despejar y a un costado. Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos mover algunas cosas en la función, de modo de que podamos utilizar la diferenciación o la derivada de la regla de la cadena. Hagamos lo siguiente. Multipliquemos, llevemos el x más y a multiplicar al y al cubo. Y una vez que tengo esto, puedo aplicar diferenciales o la derivada a cada uno de los lados de la función. Entonces, derivo respecto a x, a todo esto. Que sería lo mismo, si lo separamos en partes sería esto, ¿no? Derivada de y derivada de x más derivada de y a la 4, derivada de x, igual a derivada de x respecto a x menos derivada de y respecto a x. Entonces hagamos esta primera parte. Lo intuitivo sería hacer esto, ¿no? Derivada de y3 por x y al cubo. Sin embargo, eso está mal. ¿Por qué? Porque sabemos que y depende de x. Entonces deberíamos derivar primero y respecto a x y después x respecto a x. Entonces hagamos lo siguiente. Entonces, realmente acá debería ser de la siguiente forma. Primero, derivamos respecto a y. Entonces tendríamos 3y al cuadrado por x, derivada de y respecto a x, más 4y al cubo por la derivada de y respecto a x. Todo eso es simplemente de esta parte. Para esta segunda parte, también hago lo mismo. Derivo respecto a x.
Entonces, todo eso me quedaría de la siguiente forma. Derivada de x respecto a x es 1 menos derivada de y respecto a x. De todo eso puedo factorizar de y respecto a x y me saldría lo siguiente. Y despejando me sale lo siguiente. Entonces, a pesar de que la función inicial era imposible despejar y, hemos logrado calcular la derivada de y respecto a x. Para eso es útil ese teorema de la función implícita. No necesariamente siempre vamos a querer saber el valor de la función, sino a veces lo más importante va a ser saber cuál es el efecto marginal de la función, es decir, el efecto, la derivada. En el caso de la optimización, yo sé que en los cursos de Mateco han llevado optimización a niveles bastante complejos, pero en este curso no es necesario. En este curso vamos a utilizar optimización primero irrestricta, es decir, sin restricciones, que es la más simple. Si vamos a utilizar optimización con restricciones, vamos a utilizar con restricciones de igualdad, no con desigualdad, así que no se preocupen. Y además no vamos a utilizar funciones muy complejas. Y finalmente, cuando hagan las maximizaciones, no va a ser necesario probar las condiciones, solamente van a necesitar las condiciones de primer orden. Las de segundo orden no va a ser necesario en este curso. ¿Por qué? Porque es innecesario para el objetivo del curso. Así que no se preocupen. A lo mucho que van a llegar es a las condiciones de primer orden. Así que la hessiana, la hessiana orlada, no va a ser necesario recordarles. Eso sí, repasen su lagrangiano con varios lambdas. Entonces acá vamos a poner que vamos a necesitar optimización irrestricta y optimización con restricciones de igualdad. Entonces, eso vamos a ver los ejercicios luego, y ahora pasemos a recordar qué es el teorema del envolvente. A ver, supongamos que tenemos la siguiente función. Y es igual a x al cuadrado más a por x. Para diferentes valores de a, esta función es una familia de parábolas. Pues cuando vamos a hablar del teorema del envolvente, nos vamos a preguntar cómo cambia una función cuando uno de los parámetros cambia. No una de las variables cambia, no, sino uno de los parámetros cambia. En este caso no está cambiando x, sino lo que está cambiando es a, es decir, una constante.
pongamos con esa función que hemos puesto ahí, pongamos una pequeña tabla. Vamos a poner a igual a 0, a igual a 1, hasta 6. Y queremos saber cómo cambian los valores óptimos de X y de Y dependiendo de cómo cambia el A. Entonces, primero, para saber los valores óptimos, maximicemos esa función. Maximizamos para hacer el máximo, como es una función, una optimización irrestricta, simplemente derivamos respecto a X, ¿no? Y lo igualamos a 0. Sería menos 2 X más A. Entonces el X óptimo es A medios. O sea, acá tendríamos 0 entre 2, 0. 1 entre 2, 0.5, ¿no? Y así en todos los casos. Y además, por esta función, sabemos que Y óptimo es igual a menos X óptimo al cuadrado más A por X óptimo. Entonces simplemente reemplazamos y nos daría los siguientes valores. 0, 1/4, 1, 9/4, 4, 25/4 y 9. Entonces, dependiendo de este parámetro A, está cambiando nuestro máximo. Entonces, el punto máximo de esa función, el óptimo de esa función, cambia respecto a este A. Entonces, eso es lo que va a buscar el teorema de la función, el teorema del envolvente. Cuando nos pregunten cómo cambia el máximo cuando cambia un parámetro, inmediatamente vamos a dirigirnos a ese teorema del envolvente. Entonces, un ejemplo es el siguiente. Nos dicen que una pelota se eleva según la siguiente función. Según la siguiente función. Entonces, tiene las siguientes formas. Menos 0.5 por la gravedad, por el tiempo en el que está en el aire al cuadrado, más 40t. Y nos dicen que quieren saber cómo cambia el óptimo cuando cambia la gravedad. Entonces, eso matemáticamente se define como lo siguiente. Derivada de la función t respecto a cómo cambia el parámetro, que en este caso es g. Entonces, derivamos eso y nos sale lo siguiente. Menos 0.5 por t al cuadrado. Y el teorema de la función envolvente nos dice que agarremos ese t y asumamos que ese t es el óptimo, el t óptimo. Entonces quedaría de la siguiente forma, menos 0.5 t óptimo al cuadrado. Y ahora nos falta saber cuál es ese t óptimo. Entonces simplemente derivamos esto, derivamos diferencial de f respecto a t igual a 0.
Seríamos menos G por T más 40 igual a 0. Seríamos que GT es igual a 40. T óptimo es igual a 40 entre G. Entonces, ST lo reemplazamos acá. Sería menos 0.5, 40 entre G al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Entonces, en simples palabras, lo que hace el teorema de la envolvente es decirnos que la derivada de la función respecto al parámetro tiene que ser asumida como si estaríamos en el punto máximo, en el t óptimo. Yo sé que en esta función no ayuda mucho. Si lo hacíamos de una forma tradicional, simplemente era un paso más o 2 pasos más, pero en funciones grandes sí nos ahorra un montón de tiempo. Hasta ahí preguntas, chicos. Esos son todos los conceptos, si no mal recuerdo. Dijiste que la derivada de la función con respecto al parámetro debe ser ¿qué? La derivada de la función respecto al parámetro tiene que estar en función, en este caso, del t óptimo. Es decir, este t tenemos que asumir que es el t óptimo, el parámetro óptimo. Y para hallar el parámetro óptimo, deberíamos derivar la función respecto a ese t, ¿no? Esta primera dirigida simplemente para que hagan como un déjà vu de lo que han visto en matemática. En realidad, lo que hemos visto ahorita en teoría es muy complejo, inclusive a lo que vamos a utilizar en el curso. El curso va a ser bastante sencillo en términos matemáticos. Como ven, hay un montón de ejercicios, hay 16. Así que podemos resolver algunos. Empecemos con el 16, que es el que tiene que ver con esto del teorema de la función, el teorema de la envolvente. En realidad es un ejercicio muy similar al anterior, ¿no? Pero solamente que nos está pidiendo otras cosas adicionales ahí. Donde G es un parámetro que nos dice la gravedad. En la parte 1 nos dice lo siguiente. El valor de T en el punto máximo de la altura de la pelota, ¿cómo depende del parámetro G? La 2 nos dice, utiliza la respuesta del inciso anterior para describir las variaciones que registran la altura máxima a medida que G va cambiando. Y recién en la parte 3 nos dice, utilice el teorema del envolvente para responder directamente al inciso B. Es decir, hay dos formas de resolver el problema. Uno es la forma tradicional, que es el paso 1 y el paso 2, y la otra que es el método simplificado por el teorema del envolvente. Entonces veamos la primera forma. Nos dice primero, ¿cómo depende F respecto al valor de... No, el valor de T en el punto máximo de la altura de la pelota, ¿cómo depende del parámetro G? Ok, entonces derivamos la función respecto a T. Eso nos está diciendo cómo se eleva la pelota cuando pasa el tiempo, ¿no? Mientras más tiempo, el T es el tiempo, cómo pasa, cuánto más se eleva respecto al tiempo. Entonces tendríamos menos 2G más 80.
Entonces acá nos dice que mientras más grande es la gravedad, nuestro T óptimo va a ser menor. Luego en la parte de abajo nos dice lo siguiente: utiliza la respuesta anterior para describir la variación de la altura mientras va cambiando G. Entonces diremos que la altura máxima que alcanza nuestra pelota es igual a la función, pero ahora en el punto T máximo. Y si reemplazamos ese T asterisco o máximo con lo que hemos hallado antes, tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos C baje y nos quedaría 800. Nos queda esto. Entonces la altura máxima que alcanza nuestra pelota va a ser 1600 entre G. Si derivamos esa función respecto a nuestro parámetro G, tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos 1600 entre G al cuadrado. Entonces, esta sería la respuesta. La relación entre la altura y el parámetro de gravedad. Esta es la forma tradicional, que es muy larga, y la forma corta, que es lo que nos pide en la parte 3, es aplicando el teorema del envolvente. Como dijimos, ya no hacemos todos los pasos, sino de frente nos vamos a derivar la función respecto a G. Nos queda ahí, ¿cuál es la función? Sería menos T al cuadrado igual a menos T cuadrado. Perfecto. Y lo que nos dice el teorema del envolvente es asumir que ese T es un T óptimo. Entonces esta función se transforma en menos T asterisco al cuadrado. Este T asterisco yo ya lo tengo acá, que es 40 entre G. Entonces de frente, 40 entre G al cuadrado igual a menos 40 al cuadrado sería 1600 entre G al cuadrado. Que es lo mismo que acá, ¿no? Entonces, en lugar de hacer todos estos pasos largos, acá lo hago en unos pasos bastante cortos. Entonces, si bien es cierto, acá nos hemos ahorrado 4 pasos, creo. Cuando tengamos funciones complejas, nos vamos a ahorrar un montón de pasos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Diego, tu micro está apagado. Oh, perdón. No sé por qué se corta el micro. Ya, gracias, Clarisa. Entonces dijimos que para saber si es monótona o no es monótona, debíamos de derivar respecto a X y ver si en todo el intervalo era positivo o era negativo nuestra derivada. Derivamos acá, sale que es 20x. 20x vas en el intervalo, cuando x está entre menos infinito hasta 0, siempre va a ser negativo. Entonces, esta función sí es monótona. En la pregunta 2, ¿qué me dice si es monótona o no es monótona en esos intervalos? Entonces, sacamos la derivada, que sería menos 2x. Si el intervalo de x es entre menos infinito hasta más infinito, el x, bueno, toda esa derivada va a tener un tramo positivo y un tramo negativo, por tanto, no es monótona. Con un intervalo solamente positivo, desde 0 hasta infinito, entonces, esa derivada siempre va a ser negativa, entonces es monótona. Y en el 3, desde menos infinito hasta 1, desde menos infinito hasta 0, la derivada va a ser positiva, pero desde 0 hasta 1 va a ser negativa, ¿no? Entonces no es monótono. Entonces, ¿qué tiene de importante hablar sobre si una función es monótona o no? Lo importante es saber de que en economía las funciones no necesariamente, las funciones que les dan vienen implícitamente restringidas. Entonces, puede ser que les den una función, pero teóricamente nosotros sabemos de que esa función solamente puede ser positivo. Por ejemplo, porque los precios solamente pueden ser positivos o las cantidades solamente pueden ser positivas. Otro ejemplo, no sé, si estamos en un modelo bien comportado, lo usual es de que haya saturación, ¿no? Mientras más consumimos, más eh, satisfacción. Entonces, es de esperar que la derivada en ese caso sea positiva. Entonces, es por eso que estamos buscando funciones que sean siempre monótonas, porque siempre se deben comportar de cierta forma para respetar ciertos criterios económicos. Y eso es la pregunta 3, ¿no? Nos dice, la función de beneficio de una empresa tiene esa función, esa forma, donde X es la cantidad vendida del bien, define el rango en que la función es monótona. Entonces, teóricamente, a nosotros nos importa el intervalo de esa función donde los beneficios van de 0 y siempre son positivos. Algo así. Esa función quizás tiene esta forma, ¿no? Solo por dar un ejemplo. Y puede venir hasta acá. Si estamos en una empresa competitiva, es de esperar de que el intervalo que nos convenga o que nos interese es básicamente esta parte de la función. Esta parte verde ya no nos interesa, porque sabemos de que la empresa, por naturaleza por su naturaleza, que es maximizar beneficios, nunca va a llegar a ese tramo. En ese tramo, que ya deja de ser monótona para todo ese intervalo, decimos que ya no nos importa. Entonces ya no trabajamos con esa parte. Entonces es simplemente importante eso de las funciones monótonas para saber en qué intervalo vamos a trabajar. Hay ocasiones en las cuales les vamos a ustedes funciones quizás con 2 máximos o con 3 máximos locales,
Y ustedes tienen que elegir teóricamente cuál de los máximos presentar en su solución, ¿no? Matemáticamente puede ser que haya dos respuestas correctas, pero siguiendo los criterios teóricos tienen que elegir solamente uno. Ese 3 pueden resolverlo. El 4, dijimos que las exponenciales y las logarítmicas siempre son monótonas. Las hemos graficado al inicio, si se acuerdan. En la función homogénea nos dice en la pregunta 5, para las siguientes funciones discuta su homogeneidad. Entonces agarramos la 1 y vemos la siguiente. Nos dice la función que tiene 3 argumentos. Está definida como la multiplicación de estos. Nos dicen que deberíamos multiplicar los argumentos por una constante alfa, ¿no? Y ver cómo queda. En ese caso quedaría de la siguiente forma. Alfa x1 por alfa x2 por alfa x3, que sería igual a alfa al cubo por x1, x2, x3, y toda esta parte sería la función original, ¿no? Entonces, hemos logrado escribir nuestra función escalada por este alfa, de forma de que es la misma función multiplicada por alfa elevado a un k. Entonces, en este caso, diremos que esta sí es una función monótona y es de grado 3, porque está el alfa es elevado a la 3. Entonces, veamos otro ejemplo interesante ahí, que es el 5. El 5 nos da una función Leontief que tiene dos argumentos, x1 y x2, y tiene la forma del mínimo de a x1, a x2. Tenemos que multiplicar los argumentos por alfa. Entonces, escribimos esto acá. Sería a por alfa x1. Este es b, ¿no? Perdón, este es b. B alfa x2. Como alfa está en ambos argumentos del mínimo, podemos sacar alfa. Y resulta que toda esta parte de la función es la función original. Entonces, en este caso, si es monótona y es de grado 1. Y además dijimos que vamos a asumir que todas las funciones monótonas, perdón, homogéneas, estamos acá confundiendo conceptos, entonces homogéneo. Que todas las funciones homogéneas de grado 1 van a ser funciones homotéticas, ¿no? Entonces, en este caso, esa función Leontief es homotética. Y bueno, y luego pueden hacer lo mismo con las demás funciones, ¿no? Veamos con el 6, que es una función genérica en realidad. La 6 nos dice f depende de x y de y con la siguiente forma funcional. X elevado a la b más y elevado a la b, todo a la 1 entre b. Multiplicamos los argumentos por alfa. Tendríamos alfa x elevado a la b más alfa
y elevado a la b por, bueno, todo eso a la 1 entre b. Vamos a la b. Operando todo eso tendríamos alfa todo esto es la función original. Sería alfa por la función original. Por tanto, es homogénea de grado 1 y por tanto ya es homotética. En la 6 nos preguntan lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? ¿Cuál es la relación entre una homogénea y una función homotética? Y hemos dicho en este caso, bueno, en general una función homotética siempre debe ser una función homogénea de grado 1, no al revés, no todas las funciones homogéneas de grado 1 son homotéticas, pero vamos a asumir en este caso que es equivalente. Luego en la pregunta 7 ya estamos en conjuntos convexos. Nos dicen el par de números 6 y 8 es una combinación convexa de 4,6 y 6,10. Entonces veamos si eso es verdad o no es verdad. Podemos hacer un gráfico simple. En ese gráfico colocamos los puntos. Por ejemplo, el punto 4, 6 sería 1, 2, 3, 4, 6. Es el par 4, 6. Y el par 6, 10 sería acá. Si 6,8 es una combinación convexa de esos dos puntos, debería estar dentro de esa línea, ¿no? Pero resulta que 6,8 está acá. Entonces, 6,8 no es una combinación convexa de esos dos puntos. Del mismo modo, se puede hacer cualquiera de los puntos, cualquiera de las funciones en el ejercicio 8. Nos agarremos, por ejemplo, ¿cuál? A ver, tenemos 4x, el 8, el 1. En el 1 está mal escrito, por favor, es de la siguiente forma. S es igual a XY, que pertenece a los reales, porque es un par ordenado, y su forma es 4 menor o igual a X al cuadrado más Y al cuadrado menor o igual a 12. Ahí le falta un signo. Solamente menor, ¿no? Póngale menor igual. Está mal escrito ahí. Faltan los menores iguales. Entonces esta función se puede dividir en dos partes, ¿no? Esta parte o esta. Entonces agarremos el 4 menor o igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y este lado sería X al cuadrado más Y al cuadrado menor o igual a 12.
Si acá aplicamos igualdad, porque estamos en el borde, tendríamos esto 4x² más y². Y acá aplicamos igualdad porque estamos en el borde, tendríamos lo siguiente. Y ambas son funciones que se pueden dibujar como círculos, ¿no? Grafiquemos los círculos ahí. Entonces, en este caso, sería 2² igual a x² más y². Y este raíz de 12 igual a x² más y². Eso quiere decir que nuestra circunferencia tiene radio 3, bueno, tiene radio 2 y el otro tiene radio raíz de 12. O sea, acá tiene un radio de 2 y acá tiene un radio de raíz de 12. Acá nos están diciendo que debería ser todas las combinaciones de x y y que están por encima de esa radio 4 o esa radio 2, y acá todas las combinaciones que están por debajo de esa radio 2, es decir, toda esta área. Es un conjunto convexo, no es un conjunto convexo porque si agarramos 2 puntos acá, resulta que parte de las combinaciones están dentro de ese conjunto. Entonces, no es una combinación. Bueno, no es un conjunto convexo, es un conjunto. Igual pueden hacerlo para los demás, del 8, el 2 y el 3, que son muy similares. Y luego en el 9 nos están pidiendo simplemente ver si son convexas o cóncavas. Dijimos que para saber ello tenemos que derivar las funciones, la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, el 1, que sería función x1 es igual a x² 1. Derivamos respecto a x1, sería 2x1. Derivamos dos veces respecto a x1, sería 2. Como la segunda derivada es positiva, diremos que es convexa para todo su dominio. Las demás funciones son parecidas, solamente es derivar. Vayamos a la 11. En la 11 nos pide aplicar el teorema o la función la función implícita, el teorema de la función implícita. Entonces vayamos, por ejemplo, con el 1. x² más xy más y² es igual a 7. Nos piden la derivada de y respecto a x, pero no podemos despejar y. Por tanto, lo que podemos hacer es aplicar la derivada a toda la función. Entonces acá tendríamos derivada de x² entre derivada de x más derivada de xy, derivada de x más derivada de y² entre respecto a x, perdón, y derivada de 7 respecto a x. Acá tendríamos 2x, acá tendríamos primero derivada respecto a x, que sería 1 por y, más derivada con respecto a x, que sería derivada respecto a y, que sería x derivada de y derivada de x. Luego acá derivada de y² respecto a x, que sería
2y por derivada de y respecto a x igual a 0. Entonces acá podemos factorizar derivada de y respecto a x, que sería x más 2y es igual a 0. Y ahí tenemos la respuesta. Y bueno, ahí nos piden en el punto P, ¿no? Y el punto P es 1,2. Entonces sería x1, que sería 2, más y, que es 2, x, que es 1, más y, que es 2, que sería 4. Sería menos 4 quintos. Luego estamos en optimización. En el caso de la optimización, ya les dije que por el momento no es necesario las de segundo orden. Si las recuerdan, genial, pero durante el curso no vamos a utilizar las de segundo orden. Agarremos una que sea genérica. A ver. Una que es genérica, que es una Cobb-Douglas, sería la 14. La B. Nos dice maximizar W2, que es igual a x1 elevado a la alfa, x2 a la 1 menos alfa, sujeto a que P1x1 más P2x2 es igual a I, donde P1, P2 e I son parámetros. Entonces, planteamos nuestro lagrangiano, que sería la función objetivo, más lambda, que multiplica a los ingresos menos los gastos, que sería P1x1 menos P2x2. En este caso tenemos que derivar respecto a x1 y también respecto a x2. Y ambos igual a 0. Derivamos esto acá. Sería alfa menos 1, x2, 1 menos alfa, menos lambda P1 es igual a 0. Acá sería x1, perdón, 1 menos alfa, x1 a la alfa, x2 a la menos alfa, menos lambda P2 es igual a 0. Acá podemos despejar lambda. Si lambda es igual a alfa, x1, 1 menos alfa, entre P1, y acá lambda es igual a 1 menos alfa, x1 al alfa, x2 a la menos alfa, entre P2, igualamos alfas, tendríamos alfa x1, perdón, alfa x1, alfa menos 1, x2, 1 menos alfa, entre P1 igual a 1 menos alfa, x1 a la alfa, x2 a la menos alfa, entre P2. Entonces pasamos los x1 a un solo lado, tendríamos lo siguiente. Alfa, x1, acá pasa x1 menos 1, x1 a la menos 1, entre P1, igual entre P2, 1 menos alfa. Acá tendríamos x2 a la menos 1. Alfa, x2, entre x1, 1 menos alfa, es igual a P1 entre P2.
Acá tenemos una relación de X. Esta relación es nuestra condición de primer orden. Lo que tendríamos que hacer es reemplazar en nuestra función de restricción. Lo reemplazamos ahí. Tendríamos P1, X1 más P2 multiplicado por X1, 1 menos alfa, P1 entre P2 es igual a ingresos. Se va P2, P2, digamos P1, X1 más X1, P1, 1 menos alfa, igual a I. Podemos factorizar P1, X1, sería 1 más 1 menos alfa, es igual a I. X1 sería I entre P1. Bueno, esto ya es X1 óptimo, que podemos reemplazar acá, y ahí nos sale X2 óptimo, ¿no? Entonces, en este caso ya no es necesario irnos a las condiciones de segundo orden. Todas las funciones que le vamos a dar en el curso ya están pensadas para que no sea necesario estudiar la condición de segundo orden. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Todo lo demás es para que practiquen sus matemáticas. Terminando la clase, ¿vas a subir la grabación? Porque hay algunas cosas que se han pasado. Sí, sí. A más tardar a las 2 de la tarde lo subo. Ya, gracias. Bueno, chicos, resuelven eso y el solucionario va a estar en estos días para que lo chequen. En realidad, creo que la mayoría está bien en estos temas. Usualmente, los semestres anteriores, los chicos no tienen problemas en esta dirigida. Así que solamente es cuestión de recordar lo que ya hicieron antes. La siguiente ya empezamos en sí con microeconomía, que es ya más interesante. Esta clase es bastante aburrida porque es un repaso. La siguiente ya se vuelve más interesante con la teoría de las preferencias. Que chicos, si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Estoy atento a los correos si tienen dudas o cualquier cosa que deseen. Nos vemos la siguiente, chicos.